Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar todos los hermanos aquí reunidos y le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta plataforma virtual que nos permite estarnos congregando, por decir así, en forma presencial. Estamos conectados y vamos a, como sabemos bien, le damos muchas gracias a Dios hoy que es miércoles de doctrina bíblica. Y que es tan importante la doctrina bíblica sabiendo que es de acuerdo a la palabra de Dios, a las escrituras, y que la doctrina no nos salva, pero lo que sí la doctrina puede perder a una persona. Es por eso que es tan importante. La salvación es por obras. Perdón, la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Pero sí es importante ir conociendo las Sagradas Escrituras para caminar en santidad después de que hemos sido salvos. Bueno, vamos a comenzar orando. Y que se me traspapelaron las palabras, se me transgiversaron las palabras, pero no, sabemos bien que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar eh, con una oración, por favor, y ponemos todo esto en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo y sabiendo, Señor, que la salvación es por la fe en ti, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso en esta tarde sabemos que la salvación viene de ti, Dios, y por esto te damos muchas gracias, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y Padre, te ponemos en esta tarde todo este estudio bíblico, Señor, de este tema que nos vas a permitir reflexionar en tu santa palabra, Señor, y que al ser confrontados con tu palabra, Señor, venga esa palabra rema por tu Santo Espíritu que está en nosotros y, Señor, la podamos poner por obra, que nos sea revelada para que la podamos poner por obra y así sigamos trabajando en la vida del Señor hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Estemos trabajando en tu reino y te damos gracias en esta noche también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, Señor Pastor General de Ministerios Ebenecer, y que estamos bajo la cobertura apostólica de él. Estamos bajo su cobertura apostólica. Señor, te damos muchas gracias, que ha sido de grande bendición. Te pedimos, Padre Santo, que lo sigas ungiendo, protegiendo y librando de todo mal a él y a toda la familia apostólica, Señor. A toda su amada familia apostólica. Te pedimos también por nuestra amada pastora Leti, para que las sigas bendiciendo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por la Biblia, por tu preciosa palabra, para que a través de ella seamos enseñados, redarguidos, exhortados, confortados, sanados. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a comenzar. Si ya se acercaron la preciosa palabra de Dios, aquí la tenemos. Damos gracias a Dios por ella. Amamos la preciosa palabra de Dios. Y como también ahorita vamos a ver en el estudio, es muy importante ir conociendo los principios bíblicos, toda la palabra de Dios.
Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos y caminemos en la misma visión. Y le damos también gracias a nuestro Dios que nos dio esta preciosa palabra. ¿Cuántos aman su palabra? Es hermosa, Amén. es maravillosa. Amén, amén. Y en esta palabra preciosa de doctrina bíblica es la que se basan estas enseñanzas que hoy los miércoles tenemos, que son en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta, porque al ser confrontados con la palabra de Dios, debe de haber también un cambio en nuestra actitud, en nuestra conducta, y que reflejemos a nuestro Señor y que todos vayamos creciendo a la madurez, vayamos creciendo, evolucionando hacia la madurez en el conocimiento del Hijo de Dios. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Esta clase es la tercera de este nivel básico de enseñanza. Estamos dando también nuevamente este nivel por los que han venido a Cristo, están acabando han nacido de nuevo, pero acaban de empezar esta vida en Cristo. Y el tema de ahora es el arrepentimiento. Si por favor me acompañas, traes tu cuaderno, tu Biblia y vamos a comenzar. Ahí en Romanos 2:4 dice, si me acompañas ahí al libro de Romanos y lo pones allí y vamos a comenzar. Romanos 2:4. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Miren, vamos a ver otra traducción bíblica, que es la Biblia textual. Aquí de lo que acabamos de leer es que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. En las siguientes traducciones bíblicas aún vamos a tener un mayor entendimiento de esto. Miren, veamos la Biblia textual 3, tercera edición. Es Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia o de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea que la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Así es que no debemos de tener en poco la bondad de Dios. Otra traducción es la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y aún aquí se ve un poco más claro, dice en Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces aquí estamos viendo qué tan importante es la bondad de Dios para con el hombre. Y esa bondad de Dios es la que nos debe de guiar al arrepentimiento, para abandonar el pecado, cambiar nuestra conducta. O sea, es arrepentirnos, dejar el pecado para convertirnos. Ahora sí vendrá una conversión en nuestra vida. Aquí se ve muy claro. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Porque si nos hemos arrepentido, debemos dejar ese pecado. Debemos dejar el pecado. Aquí, el diccionario de la Real Academia Española define al arrepentimiento, lo vamos a ver como un pesar. Cuando hemos pecado, viene un pesar a nuestro corazón,
Pero vamos a ver cómo lo define el diccionario de la Real Academia y también de acuerdo a la Biblia. En el diccionario de la Real Academia Española define el arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo mal. Pero, sin embargo, esta definición a la luz de la palabra de Dios lleva consigo no solamente esto, o sea, porque cuando hemos pecado, cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios y hemos pecado, claro que viene un pesar en nuestro corazón, pero aparte de ese pesar, la palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento se refiere a reconocer, se refiere a reconocer propia la inmadurez y la incapacidad de vivir alejado de Dios, así como llevar implícito el aceptar una dependencia total a Él. O sea, en la definición de arrepentimiento, según la palabra de Dios, se refiere a reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejado de Dios. Esto es el arrepentimiento, que no podemos vivir alejados de Dios. No podemos vivir alejados de Dios. Así, esto lleva implícito el aceptar una dependencia total de Él. Entonces, el reconocimiento de pecado es producido por la voluntad humana que al verse confrontado por el Espíritu Santo, al señalarle el pecado por medio de la ley, se toma, o sea, es que aquí le puse yo, aquí en esta parte, cuando nosotros pecamos, una vez que ya hemos nacido de nuevo y pecamos, somos confrontados con el Espíritu, o sea, más bien el Espíritu Santo nos confronta en que hemos pecado para llevarnos al arrepentimiento. En la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Así es que es el Espíritu Santo el que nos confronta con el pecado para arrepentimiento. Aquí lo que estaba en el tema que estamos viendo, dice que el reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana que al verse confrontado por el Espíritu Santo al señalar el pecado por medio de la ley. Porque el apóstol Pablo decía en Romanos 7:7 que él no hubiera llegado a conocer el pecado si no le hubiera sido por medio de la ley. Ahí en Romanos 7 hay un ejemplo muy claro. Si me acompañas un momento ahí para reflexionar cómo somos confrontados por la ley. Porque la ley, cuando la dio Moisés, eso vino a mostrar el pecado. Y acá en Romanos 7:7 es lo que precisamente el apóstol Pablo nos refiere. Por favor, hermana Claudia, si ahí lees, por favor, en Romanos 7:7 para que veamos claro cómo la palabra de Dios es la que nos vino a mostrar el pecado. Amén, pastora. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo conocí el pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Codiciarás, así es. O sea, por eso igual la ley, la palabra de Dios nos habla de los 10 mandamientos y estamos ahí a no matar, porque ahora conocemos que es homicidio matar porque es un mandamiento, no matarás. Entonces, la ley nos vino a mostrar que era el pecado. Por eso aquí, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Mande? Niña, espérame. Entonces, aquí como vemos, por eso dice en Romanos 7:8, dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley
el pecado está, perdón, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Bueno, aquí lo que vemos y lo que estamos viendo es el tema del arrepentimiento. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios, viene esa confrontación. Por eso sabemos que también pecamos. Entonces, por eso dice aquí que es el Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento y conocemos que es pecado. Por eso dice aquí, el reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana, que al verse confrontado por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se torna en contrición. O sea, ahí, cuando ya somos confrontados con el pecado, es cuando nos viene el arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y el propósito del arrepentimiento es apartarnos del mal, de no volver a actuar mal contra Dios. Y esto debe de llevar un cambio de actitud, porque si yo digo, sí, me arrepiento, pero sigo haciendo el pecado, pues realmente no unta el arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, si viene el Espíritu Santo y a mí me convence de pecado, yo debo de arrepentirme, no justificar por qué pequé, porque eso lo hace el Señor Jesucristo. Al yo ser confrontado con el pecado, debo de tener un arrepentimiento. Por ejemplo, en el caso de David, cuando fue confrontado con su pecado, él le pidió perdón al Señor. No se justificó, sino y hizo, inspirado por el Espíritu Santo, unos tremendos salmos de arrepentimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga y nos esté diciendo, estás mal, estás en pecado, pues hay que arrepentirnos y volvernos a Dios. Y ahí viene la conversión a una nueva vida. Entonces, de la misma manera, ahora vemos esto, que debe de haber un cambio de actitud y este señalamiento del Espíritu Santo a través de la ley no queda ahí, ya que de la misma manera muestra la gracia de Dios para justificación y perdón de Dios. El arrepentimiento es una actitud que, como veremos más adelante, no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica que debe ser constante, manifestándose en todo aquel que ha nacido de nuevo. Y esto es lo que volvemos a ver en Romanos 2:4. O tienen en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Así es que una vez que hemos venido a los pies de Jesucristo y le hemos abierto nuestro corazón y le pedimos, Señor Jesús, me pesa mucho haberte ofendido. Te ruego que por tu preciosa sangre me perdones todos mis pecados y me des la fortaleza para ya no seguir pecando. Y es por la sangre de Jesucristo que somos perdonados. Y una vez que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso es a lo que se le llama el nuevo nacimiento. Y debemos ahora de vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es que el mismo Dios, en su bondad, nos insta a estar constantemente en una actitud de arrepentimiento y renovación de nuestra mente. Porque cuando venimos a Jesucristo, ahí nacemos de nuevo, ahí hay un nuevo nacimiento. Ya cambió nuestro corazón, nos dio un corazón de carne, pero la mente no ha cambiado. Entonces, es la mente la que tiene que empezar ese proceso de renovación, porque si no hay un cambio de metanoia, un cambio de mente, vamos a seguir haciendo lo mismo.
Por eso aquí en Romanos 12:1 vemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos está hablando de una consagración total a nuestro Señor Jesucristo, debiéndonos presentar voluntariamente nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios. Y en Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Ahí está la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la Biblia de Dios habla hoy, en la Biblia de Dios habla hoy, en lo que es en Romanos, les voy a poner aquí, la Biblia de Dios habla hoy, Romanos 12:2, que es otra traducción, pero ahí habla muy claro de que debe de cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. En la de Dios habla en Romanos 12:2. Miren lo que dice esta traducción. Romanos 12:2. Dice, no viváis, se los voy a poner en la pantalla. Ahorita lo estoy copiando, se lo voy a copiar aquí en la pantalla. Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, si lo están viendo aquí en la pantalla, para que así cambie también vuestra manera de vivir. Entonces, esto es lo que tiene que ser cambiado en nuestra manera de pensar. Por eso dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que entonces sí haya un cambio de vida. Porque antes de conocer a Cristo, no conocíamos su palabra. Pero ahora, al nacer de nuevo, el Espíritu Santo, que también vino a morar a nuestros corazones, Él es el que nos guía toda la verdad y nos va dando también un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Y es al ir aprendiendo, conociendo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que nuestra mente empieza a cambiar. Entonces, si queremos un cambio de vida, tiene que empezar a cambiar nuestra mente. Es la metanoia, es el arrepentimiento, un cambio de mente. Aquí miren, en 2 Corintios 7:9, Manu, por favor, lees 2 Corintios 7:9, por favor. 7:9, Corintios. 2 Corintios 7:9. Primera, segunda. Ahorita con esto yo creo que va a quedar un poquito más claro lo que estamos hablando. 7:9. Sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. En cuanto a lo que estamos ahorita viendo del tema aquí, que es el arrepentimiento, el apóstol Pablo está diciendo que se regocija en cuanto que los corintios fueron entristecidos para arrepentimiento. La palabra arrepentimiento aquí dice, es la palabra griega 33:41, que es metanoia. Esto significa cambio de parecer, arrepentirse de sus pecados y restaurar la relación personal con Dios. Esto es arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados y que debe de haber un cambio de conducta para que haya entonces una restauración de la relación personal con Dios.
Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo que fuisteis, o sea, él estaba hablando de que le había dado gusto que lo que había escrito, o sea, si era para producir un cambio, que los llevara al arrepentimiento, que fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, pero para arrepentimiento. Así es que ellos fueron entristecidos para arrepentimiento, teniendo ese cambio de manera de pensar, que los guió al arrepentimiento de sus pecados, un cambio de parecer y restaurar así la relación personal con Dios. El arrepentimiento es un ejercicio constante en todo cristiano, porque ciertamente ya hemos sido salvos, pero aquí en este caminar, en la santificación, si volvemos a pecar, nos debemos de volver a arrepentir. El arrepentimiento entonces es un ejercicio constante en todo cristiano, el cual le servirá para reentrenar los miembros que antes de nacer de nuevo, antes de venir a nuestra vida en Cristo, nuestros miembros estaban acostumbrados para el mal. O sea, por eso los tenemos que reentrenar para el bien. Acostumbrarlos al bien, ya que dichos miembros han sido previamente programados para el mal por causa de algunas leyes tales como la ley del pecado y la ley de los miembros que están en ellos. La ley de los miembros en ellos. Entonces, ahí el apóstol Pablo en Romanos, también en el libro de Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Por eso, aquí estamos hablando que antes estaban entrenados para el mal. Como vemos, que eran por estas leyes, que el apóstol Pablo lo está explicando, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que aquí lo que el apóstol Pablo está describiéndose a sí mismo, que deseaba vivir justamente, porque una vez que hemos nacido de nuevo, eso deseamos vivir justamente para cumplir las demandas de la ley, pero se veía frustrado por el pecado que todavía moraba en él. Y en Romanos 6:19 vemos que dice, por favor, hermana Ángeles, si lees Romanos 6:19. ¿6:19? Sí, por favor, Romanos 6:19, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No, Porque no, nosotros... Romanos 6:19. Romanos 6:19. Ay, es que estoy viendo Corintios. Ay, disculpe. Romanos, ya voy. Sí, no te preocupes. Sí, discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. 6:19, wow. Dice, hablo como humano, por vuestra humanidad, debilidad, que es así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ajá, muy bien, para servir a la Es justicia. Reina Valera. Es Reina Valera 60. Ahora yo les voy a leer la la Biblia de las Américas. Dice, en Romanos 6:19 el apóstol Pablo nos dice esto, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavo a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, esto fue en antes de conocer a Cristo, así vivíamos. Pero una vez que ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús,
Dice Pablo, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Sí, o sea, esto es lo que antes éramos esclavos de la ley del pecado en nuestros miembros. Por eso dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, dice el apóstol Pablo, porque de la manera que presentabas vuestros miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para iniquidad, porque así vivíamos, así ahora debemos de presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Estuve leyendo también en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, y creo que habla bastante más, se nos esclarece esta enseñanza. Dice, dijo el apóstol Pablo en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. O sea, él nos estaba dando una analogía para que pudiéramos entender. Porque dice, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, dijo el apóstol Pablo. En el pasado, o sea, antes de conocer a Cristo, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Y es que el pecado nos va hundiendo más en el pecado y cada vez nos vamos separando más y cada vez trae más ceguera espiritual. Pero dice, continúa el apóstol Pablo y dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos, o sea, la santificación. Y sabemos que la santificación es por el poder del Espíritu Santo. Aquí dice, es el que nos guía, es el que nos lleva y es el que nos santifica, el Espíritu Santo. Y esto es porque una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y Él es el que nos convence de pecado y de que nos redarguye el Espíritu Santo y nos sentimos muy mal pecando, lo cual nos lleva al arrepentimiento. Venimos a los pies de Dios y le pedimos que nos perdone. Y al hacerlo verdaderamente y pedirle que nos perdone por la sangre de Jesucristo y reconciliarnos con Dios, viene la paz nuevamente con Dios y nos trae mucha paz el haber sido reconciliados con Dios. Y por eso, aquí como vemos, así que como en el pasado éramos esclavos del pecado, ahora debemos obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo, apartándonos para vivir para Cristo y siendo un pueblo así santo, porque se recuerdan que el Señor decía, sed santos, dijo el Señor Jesucristo, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Un pueblo apartado para Dios. Ya no podemos seguir viviendo en el pecado en la misma vana manera de vivir heredada de nuestros padres, haciendo aquellas cosas, sino ahora debemos de vivir para Cristo. La traducción de la palabra arrepentimiento aquí como la vemos, fíjense cómo dice la palabra arrepentimiento como la vemos aquí en la palabra de Dios. En donde la ve aquí, el uso de la ilustración de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto, porque la naturaleza humana en ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado, y ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y nuevamente, es que estaba viendo aquí la palabra, lo que significa, estamos viendo el arrepentimiento. Aquí, como vemos, en esta palabra que la volví a leer, debemos de llevar esta vida de arrepentimiento. La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retomar. Y aquí otra vez está metanoia, cambio de pensar, cambio de mente. Pensar que viene, aquí dice,
La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retomar. Cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón y es un rechazo de un proceder indeseable. Eso es arrepentimiento. Yo rechazo este proceder que es indeseable. Estas palabras las podemos encontrar en el diccionario Strong, que están aquí, que son tanto de hebreo como en griego. Aquí está la palabra nacham, que es la palabra hebrea, con el número 5162, metanoia, que es la palabra griega 3341, metameyomai, que es de la palabra griega. Aquí vemos que es la palabra 3338 y aquí está la metanoeo, que es la palabra en griega 3340. Entonces, eso es arrepentimiento. Todas estas palabras griegas y hebreas es la palabra arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a ver por qué será tan importante el arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguien me quiere decir por qué es importante el arrepentimiento? ¿Por qué creen que es importante arrepentirnos? Después de lo que hemos meditado, ¿por qué creen que es importante el arrepentimiento? ¿Alguien quiere expresar alguna? Para asimilar mejor lo que Dios nos ordena, porque si hacemos a un lado lo negativo, aprendemos lo que no le gusta a Dios, pues ya vamos a alabar a más a Dios, a buscarlo más y a confiar más en Él. ¿Sí? ¿Alguien más quiere expresar algo? Pues reconocer El que nos hemos arrepentimiento, equivocado. Ahorita, a ver, la hermana Clau y ahorita la hermana Ángeles. Sí, empieza, Clau. Y reconocer que nos hemos equivocado, porque si no reconocemos que nos hemos equivocado, pues seguimos en pecado. Claro. Entonces, para acercarnos a Dios, tenemos que reconocer y arrepentirnos. Muy bien. Así es. Debe de haber un reconocimiento de pecado. ¿Y quién me estaba hablando? ¿La hermana Ángeles? ¿Ibas a decir algo? sí, amén, pastora. Bueno, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, es un cambio de manera de pensar. El arrepentimiento es reconocer de lo que fuimos antes a lo que vamos conociendo, que es la palabra, la justicia, hablar verdad. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues es no volver al mismo, no volver a repetir. Y el Espíritu Santo nos redarguye para que caminemos en la luz, nos arrepintamos y hacer las cosas en justicia y hablar verdad. Justamente es la predicación del nuevo evangelio de Jesucristo. Es lo que nos enseña el evangelio de Cristo, el arrepentimiento. Cuando nosotros proclamamos las buenas nuevas de salvación, debe de haber esto, llamar a las personas al arrepentimiento. El mensaje no ha cambiado, porque la predicación del evangelio en el Nuevo Testamento inició con el llamado de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan qué decía Juan el Bautista? Por favor, lo vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo 3:1. El Juan, el profeta Juan, vino y predicó y decía en el desierto de Judea. Él estaba ahí predicando. ¿Se recuerdan? Miren, por favor, vamos a ver Mateo 3:1. Por favor, hermana Claudia, si lees eso del Evangelio en Mateo 3:1. ¿Ya lo tienes, hermanita Claudia? Voy. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué más dice? Y bueno, ahí está. ¿Cuál fue el mensaje de las buenas nuevas de salvación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer paso, ¿o no? O sea Y el que arrepentimiento. eso es lo primero que nos vino a enseñar. Y Cristo también, de la misma manera, cuando Cristo asciende a los cielos, deja la orden que luego sería conocida como la Gran Comisión, en donde vemos esto. Ahí la Gran Comisión la podemos ver. Por favor, Maru, si lees Mateo del 16 al 20, que es la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo 16 al 20, por favor. ¿Es capítulo 16? No, capítulo El 28. mismo. No, Capítulo es 28. capítulo 28, del 16 al 20. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Sí. Las hojas se pegan. Ay, 28. 7, 28. Del versículo. 16 al 20. Del 16. 16 al 20, donde dice la Gran Comisión. Ahí todos si lo A la Gran buscamos. Comisión. Sí. Sí, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús. Perdón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la Gran Comisión y sigue siendo hasta el día de hoy porque esta es la Gran Comisión que el Señor Jesús dejó a su iglesia, que fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una orden, no ver si las personas querían, sino una vez que han recibido a Cristo, la continuación es bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Y también hay en Lucas 24:47. Sí, por favor lo lees, hermana Ángeles, 24:47. Es Lucas 24, también es el final, es el último capítulo de Lucas 24. 24:47. ¿24:47? Sí. De Lucas. Ajá. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está. Bueno, vamos a leer un poquito más arriba para que se pueda entender más. Desde el 45, por favor, al 47, para que entendamos bien 45. esta orden que nos dio el Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Y Entonces, eso, vosotros, ajá, así. Y como ven ahí, entonces, estas son las buenas nuevas, el arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora también dice, cuando Cristo fue ascendido al cielo en la gran comisión en Mateo 28, también nos lo dice, que fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guardaran todo lo que Él nos había mandado. Y ahora también en Lucas 24:47, el Señor Jesús dijo, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando en Jerusalén. Yo les voy a leer aquí en la Biblia de las Américas, como dice, esto es, si se recuerdan, era cuando Jesús se aparece a sus discípulos que iban camino a Emaús. Mientras ellos relataban estas cosas, ahí dice en Lucas 24:36, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Es que me confundí de pasajes. Sí, estoy bien. Pero vamos a ver acá más. Arriba. Sí, es que miren, es aquí como vemos, en el camino de Maús, aquí en Lucas 20, me voy a subir todavía más, en Lucas 24:13 dice, ya que el mismo día, dos de ellos y los discípulos iban a una aldea llamada Maús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y en todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como lo habían las mujeres dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, déjenme ver si estoy bien aquí. Sí, en Lucas. Sí, perdón, en el 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y entonces aquí, como vemos, se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos
le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró y se quedó con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa como con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo. Entonces, ahí está. Cuando Jesús se sentó a la mesa y lo partió, fueron abiertos los ojos de estos discípulos, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las escrituras? Aquí viene la revelación de, así nos va revelando el Espíritu Santo las escrituras. Y levantándose de esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y entonces aquí dice ya, Jesús se aparece a sus 12 discípulos, perdón, Jesús se aparece a sus discípulos. Y mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, Jesús ya ha resucitado. Y cuando os dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces ellos le representaron parte de un pan, de un pez, perdón, y entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que necesitamos pedirle al Señor, la revelación para entender las escrituras. Y les dijo así, el Señor Jesús les dijo así, está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y esto es lo que nos mandó a decir. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que esto es el Evangelio de Jesucristo y sigue siendo hasta el día de hoy, que en su nombre debemos de predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones. En todo lugar donde se predique el nombre de Jesucristo debemos de predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y allí la importancia que tiene el arrepentirse, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso para acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Y es ahí donde, como dice en el libro de Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así es que, aunque sabemos que el arrepentimiento no es lo que produce la salvación, es el paso previo a ella. Y sin arrepentimiento no hay conversión. Si no nos arrepentimos, ¿cómo va a haber un cambio de conducta? Ahí por eso dice el profeta Isaías 30:15, dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Esto es lo mismo que se sigue predicando hasta el día de hoy.
el arrepentimiento. Así es que es el primer paso, que es lo que va a producir la salvación. Y como lo veíamos al principio, es el reconocer que hemos pecado y que necesitamos ser salvos, arrepentirnos de nuestros pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ahora aquí vamos a ver los beneficios, no, algunos de los beneficios del arrepentimiento. Como vemos, primero, trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral, que era lo que yo les decía. En Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Aquí está, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Primero es el arrepentimiento para que venga la conversión, a fin de tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esto es el primer beneficio que tenemos cuando nos arrepentimos. Otro de los beneficios cuando hay arrepentimiento es que podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Hermana Clausi, por favor, puedes leer Ezequiel 14, del 6 al 11, por favor. Hermana Clau. Voy a Ezequiel 14, del 6 al 11. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubieran puesto sus oídos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniesen al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas las rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. O sea que aquí, como bien dice, es devolvernos ¿para qué? O sea, esperando que el pueblo de Dios se arrepienta para traer de ellos otra vez bendición. Esto es lo que aquí vemos, porque cuando el profeta se ha engañado, o sea, lo que debemos ver aquí, que ya no nos debemos de desviar más, sino volvernos al Señor para que seamos su pueblo, porque aquí está hablando de la idolatría. En estos aquí dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habiten en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí, o sea, que ya no andemos con Cristo y que hayamos puesto ídolos en nuestro corazón y que se haya establecido delante de su rostro tropiezo de maldad y que acudan al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová les responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra el hombre, y le pondré por señal y por escarnio, y lo eliminaré de en medio de mí, y sabréis que yo soy Jehová. O sea que aquí nos está hablando del arrepentimiento. Fíjense cómo dice aquí,
Así dice el Señor, convertíos, volved de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Otra vez lo mismo, debemos de arrepentirnos y volvernos a nuestro Dios. Y como dice aquí al final, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones, y sea mi pueblo y yo sea su Dios. O sea, dejar toda idolatría y no volver atrás, sino continuar hacia adelante para que, como dice aquí, podamos disfrutar de la compasión que Dios está esperando. Dios es un Dios bueno y compasivo y Él no va a rechazar ningún corazón que se humille delante de Él. Él lo va a recibir. Por eso dice que Dios está esperando que se arrepientan para traer sobre ellos bendiciones abundantes. Bendiciones abundantes. También otra de las cosas que trae el arrepentimiento, los beneficios del arrepentimiento, entonces, como estamos viendo, es Ezequiel 18:32 dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Estamos viendo los beneficios de el arrepentimiento. Y esto también lo vemos en Lucas 13:3. El Señor Jesús lo dijo. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y también lo dice en Lucas 3:5, dice, otra vez lo vuelve a repetir el Señor. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí otra vez habla de esto. Miren, vamos ya para terminar este pedacito para que quede claro. O sea, lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos sido confrontados al pecado, ya no volver a él, sino seguir siguiendo al Señor Jesús. ¿Dónde estábamos? En Lucas. Aquí en Lucas 13. Esta parte del Señor Jesús habla 13. Arrepentíos o pereced. Así lo dice aquí y lo podemos ver en el título del Evangelio de Lucas. Lucas 13:1 dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y vemos lo que aquí dice el Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Aquí lo que pasó es que habían esto hecho que era una perversión. Dice, en la misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con la de sus sacrificios. Entonces aquí otra vez está diciendo el Señor, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el que no se arrepienta, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Aquí contiene en Lucas 13. El pecado es muerte, paz. Ajá, el pecado trae muerte. Y dice, ¿o pensáis aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que, como estamos viendo, si nos arrepentimos, esto nos generará vida. Por eso ahí, como acabamos de leer en Ezequiel 18:32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declaró el Señor Dios, sino arrepentíos y vivid, así como dice la hermana Clau, porque la paga del pecado es muerte.
Y dice ahí, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, dicen las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Hechos 11:18 dice, y al oír esto se clamaron, perdón, y al oír esto en Hechos 11:18, Maru, si por favor lees eso, Hechos 11:18. Amén. Hechos 11. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Ahí está. Entonces el arrepentimiento genera vida, nos trae vida. Ahí está bien claro. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, estos beneficios que estamos viendo, uno, trae un refrigerio espiritual. También podemos disfrutar de la compasión de Dios, es la segunda, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos la bendición abundante. Como lo vimos en todos estos versículos de Ezequiel, el Señor estaba esperando que regresaran a Él y dejaran los ídolos. Y como vemos al final de esto, dice, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. O sea que hay un arrepentimiento de todas estas malas actitudes, de esta idolatría. También genera vida, como lo acabamos de ver. Otro beneficio es que provoca gozo en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Miren, aquí dice en Lucas 15:7. Hermana Ángeles, por favor, si lees con 15:7. Y ahí lo vamos a dejar hasta la otra clase. Sí, por favor, hermana Ángeles, provoca gozo en el reino de los cielos. Lucas. Sí, Lucas 15:7. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Otra vez, vuélvela a leer bien, please, un poco más despacio. Y Lucas 15:7, por favor. Os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo. Ay, perdón. Estoy leyendo en voz alta yo. y por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí lo que sucede es que está hablando el Señor Jesús. Miren, vamos a leerlo en otra versión. Lo vamos a poner aquí. Provoca gozo 15:7. Pero vamos a ver aquí. La versión de la Biblia de las Américas, aquí se los voy a poner, es la parábola de la oveja perdida, para que tenga un poquito más de sentido lo que nos acaba de leer la hermana Ángeles. Vamos a leer este contexto en el capítulo 15. O sea que para que lo podamos entender un poquito mejor. Con el contexto, ya con el contexto lo vamos a entender. Dice la parábola de la oveja perdida en la Biblia de las Américas. Todos los recaudadores de impuesto y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él, o sea, Cristo, les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros,
Si tienes 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros y gozoso. Al encontrar la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Estamos viendo el arrepentimiento, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora sí, ya lo acabamos de entender un poquito más en el contexto. O sea que el arrepentimiento por cada pecador que nos arrepentimos aquí, cuando llegamos a Cristo y le rendimos nuestra vida y nos arrepentimos, hay este gozo en el reino de los cielos. Este gozo, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, hubo fiesta en el cielo. Y cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Porque si no hay arrepentimiento, no va a haber salvación. El arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. Y bueno, pues aquí nos quedamos y vamos a darle gracias a Dios. Y si hay alguna persona que aún no le ha rendido su vida a Jesús, como lo acabamos de ver aquí, si tú aún no le has rendido tu vida a Jesús, el Señor Jesús ha salido a tu encuentro. Él viene a buscarte. Él ha dejado los 99 en el atisco y ha venido a buscarte a ti, como un día nos buscó a cada uno de nosotros. Si tú ahorita estás ahí congregado, estás ahí en alguna casa que también viniste a escuchar la doctrina, o estás oyendo por primera vez este mensaje de salvación, quiero decirte que Jesús ha venido por ti. Él vino a buscarte y Él está tocando a las puertas de tu corazón. Y si tú le abres tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Es decir, Él va a traer salvación a tu vida. Porque nadie puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. Y primer paso es reconocer lo que acabamos de ver a lo largo de toda esta lección. La importancia de reconocer que necesitamos un Salvador, que hemos pecado contra Dios y que necesitamos el perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Él. Y solamente esto puede ser posible a través de la fe del único Hijo de Dios. Si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración que un día todos nosotros los que estamos aquí también lo hicimos. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Si tú eres esa persona, ven a Jesús y vamos a orar contigo en una oración de fe, porque la salvación es por la fe en el Hijo de Dios y no por obras. Nadie alcanza salvación por obras. Si tú eres esa persona, ven a Jesús y, como acabamos de leer en toda esta lección, arrepintámonos de todos nuestros pecados. Y repite con nosotros: Señor Jesús, te damos en esta noche muchas gracias por haber venido a rescatarnos, por haber salido a nuestro encuentro cuando aún estábamos perdidos, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y de pecados. Tú nos saliste al encuentro y nos has venido a rescatar, Señor Jesús, para que podamos tener el regalo de la vida eterna. Di tu nombre, el Señor Jesús te llama. Di tu nombre. Yo digo mi nombre, Rocío. Señor Jesús, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que por tu sangre preciosa laves mi corazón
y me des un corazón nuevo que te busque, que busque hacer tu voluntad y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Hoy, Señor Jesús, te rindo mi vida, reconociendo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios que moriste por mí en esa cruz. Te ruego, Señor Jesús, me perdones. Y hoy recibo por la fe en ti, sabiendo que también resucitaste, el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón. Ven y toma el trono de mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque hoy que me he arrepentido y está en los cielos. Te lo agradezco, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y ahora toda la iglesia junto. Si el Espíritu Santo nos está redarguyendo de algún pecado oculto o que no hayamos confesado, hoy es el momento de arrepentirnos. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo de algún pecado, arrepintámonos. Hoy es el tiempo, está abierta la puerta, estamos en un tiempo de gracia. Hoy hay salvación y vida eterna. Te pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, que por medio de tu Santo Espíritu me redarguyas de pecado. Y yo hoy, delante de ti, reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Perdóname, Señor Jesús, y hoy me arrepiento y tú pide tus pecados al Señor. Confiesa tus pecados sin justificarte al Señor Jesús y pídele que te perdone. Hoy es el momento de reconciliarnos, abandonar ese pecado. Si hay orgullo, soberbia, faltas de perdón, pidámosle perdón al Señor, que Él será amplio en perdonarnos por medio de Jesucristo. Y así como Él nos perdona, también perdonemos a los que nos han ofendido. Y tengamos esta comunión con Dios, así como Él nos perdona, perdonemos y volvámonos al Señor, dejando todo deseo de venganza, toda impureza, todo lo que nos esté apartando de Dios. Y Señor, hoy confesamos este pecado delante de ti y te suplicamos que por el poder de tu Espíritu Santo hagas morir esas obras de la carne en nosotros. Y que nos des, Señor, por tu Santo Espíritu, la gracia, el poder para dejar ese pecado. Ya no estar, Señor, cometiendo las mismas cosas una y otra vez, sino danos la gracia para vencer el pecado. Volvernos a ti de todo corazón y andar en santidad, viviendo vidas piadosas como a ti te agrada, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos oyes y con tremendas cosas nos respondes. Y te damos gracias porque en Cristo Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por la vida abundante que nos da en Jesucristo y por esta paz tan inmensa de habernos reconciliado con Dios. Gracias, Señor Jesús. Que tengan una bendecida tarde y por favor no dejen de conectarse el próximo miércoles en el mismo horario de 7 en adelante para seguir profundizando en este tema con la ayuda del Señor. Que tengan una bendecida noche. Gracias.